Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Muy buenas, compañero. Los hombres no lloran, y no es porque estén rotos, lo dice la biología. Y sin embargo, vivimos en una sociedad que te repite una y otra vez que si no lo haces, estás reprimido, estás traumatizado o eres tóxico. Verás, en casi 6 años que llevo ayudando a centenares de hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres, he visto cómo este mensaje ha creado una epidemia de dependencia emocional brutal. Me refiero a hombres enganchados a mujeres hasta el punto de perder dinero, salud y hasta su propio amor propio, valga la redundancia, y su identidad. Todo por el mismo error, y es el habernos tragado el condicionamiento social sobre cómo deberíamos sentir y cómo deberíamos gestionar nuestras emociones. En el episodio de hoy voy a enseñarte la diferencia entre la biología de la emoción y el emocionalismo moderno que nos intentan vender, por qué hombres y mujeres procesamos las emociones de manera distinta y cómo este engaño te está debilitando sin que te des cuenta. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de meternos en harina, te recuerdo que he creado un curso gratuito por email. Se trata de 7 lecciones escritas, cada una con un principio clave sobre la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes entender o debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para las mujeres. Si te gusta lo que escuchas aquí, te va a encantar lo que vas a leer en ese curso. Lo recibes gratis en tu email, desde el enlace que te dejo debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Dicho esto, comenzamos. Hace unos días hice un directo en mi comunidad de Telegram, mi comunidad gratuita de Telegram, que duró 1 hora y media. Se conectaron más de 100 personas. Respondí todas las preguntas que me dio tiempo a responder y una de ellas era sobre la dependencia emocional. Cuando hablamos de dependencia emocional, que también se conoce como monitis en el campo de la seducción, hablamos de ese enganche que muchos hombres sienten con las mujeres. Un enganche que les lleva a cometer locuras, a perder miles de euros, incluso a veces a perder salud. Cuando respondí, me arremangué y hablé de las emociones, de cómo nos han enseñado desde pequeños a procesarlas como si fuéramos iguales que las mujeres. Y en este episodio quiero ir un poquito más a fondo y quiero hablar de las emociones y de la era del emocionalismo en la que vivimos. Una era que nace justamente de un condicionamiento que nos inculca que hombres y mujeres somos exactamente iguales y que por tanto la forma correcta de sentir, de experimentar y de gestionar las emociones para nosotros los hombres es la misma que para ellas las mujeres. Por cierto, si tú también quieres entrar en esa comunidad gratuita de Telegram, ver los directos y sus grabaciones, que tenemos yo no sé cuántos directos ya grabados, o quieres enviarme preguntas para el próximo directo que haga, que próximamente haré otro, únete a la comunidad de email desde el enlace de debajo y ahí te enterarás de todo. Recuerda que nada más unirte a la comunidad de email vas a recibir un curso gratuito, o sea que ya más regalo imposible. Pero bueno, a lo que voy. Hoy en día no basta con tener emociones, como un ser humano normal. Hoy en día hay que adorar esas emociones. Hoy importa más cómo te hace sentir una estadística que la estadística en sí misma. Si tú sales por ahí, si tú en redes sociales dices un dato estadístico, la gente se te echa encima y genera o desarrolla una reacción emocional a ese dato objetivo que tú estás dando. Y esa reacción emocional la lanza contra ti, cuando tú no estás ni siquiera muchas veces involucrándote a nivel de opinión personal, simplemente estás compartiendo un dato. Pero hoy en día es el mundo en el que vivimos, y si intentas poner una emoción en contexto, te van a llamar frío, reprimido o tóxico. Sin embargo, el problema no son las emociones, el problema es el emocionalismo en base al que nos han condicionado a vivir. ¿Y a qué me refiero con emocionalismo? Pues me refiero a esa casi religión moderna que impone la forma femenina de vivir las emociones como si fuera la única válida. Como si todos debiéramos experimentar las emociones de la misma manera. Como si hombres y mujeres fuéramos exactamente iguales y no hubiera diferencia alguna en nada. Y por supuesto, tampoco en la forma de vivir, expresar, experimentar o gestionar las emociones. Y para entender esto hay que separar dos cosas. Lo que dice la biología acerca de nuestras emociones
y lo que la sociedad nos condiciona a sentir acerca de las emociones. Verás, las emociones tienen una función muy clara, no están ahí por casualidad. Están ahí porque ayudaron a nuestra especie a sobrevivir y a reproducirse. Cada emoción tiene un porqué, siempre. Por ejemplo, ¿te ha pasado que justo antes de comer es cuando más discusiones tontas tienes con tu mujer? Me refiero a respuestas más bordes o respuestas más agresivas, sobre todo cuando tienes bastante hambre. Y como digo, se acerca la hora de comer y estáis preparando la comida. Esto no es casualidad. El hambre no solo activa la necesidad de alimento en nuestro cuerpo, sino que también nos pone en modo ira o en modo enfado. ¿Por qué? Porque en nuestro pasado ancestral, esa ira, ese enfado, aumentaba tus posibilidades o tus probabilidades, mejor dicho, de conseguir comida. De ahí que muchas veces cuando se acerca esa hora de comer y tienes hambre, estás de mal humor o incluso enfadado. Ahora bien, aquí viene el problema. La sociedad de hoy en día, que es una sociedad femenina, no se conforma con reconocer lo que sentimos y poder explicarlo porque no le importa la explicación lógica. Lo que quiere es convertir la expresión emocional en una virtud moral, especialmente si es una emoción particularmente femenina. Se nos enseña que expresar tus emociones es de madurez, que reprimirlas significa que estás roto y que no mostrar en público tus emociones te convierte en alguien sospechoso o en un tóxico. Sin embargo, la realidad es otra. La ciencia demuestra que las emociones son outputs biológicos, son como programas con una función muy clara, pero la sociedad las ha convertido en algo sagrado, poniéndolas por encima de todo, incluso por encima de la razón. De ahí que no pueda hoy en día casi ni discutir un tema a nivel objetivo, con datos, con estadísticas, con tal, sin que la otra persona se ponga emocionalmente agresiva. Y este es uno de los problemas por los que como hombre hoy sufres más en tu vida y en tus relaciones. Y es que te centras tanto en cómo te sientes que te olvidas de todo lo demás. Te encierras en lo mal que me hace sentir X cosa y terminas sintiéndote pequeño, impotente y como si nada dependiera de ti. Como si no pudieras hacer otra cosa que deprimirte y reducirte a ti mismo a cenizas. Muy masculino todo, si te fijas. Pero mira, la testosterona es la hormona masculina por defecto. El motivo de que digamos esto es porque los hombres producimos entre 10 y 17 veces más testosterona que las mujeres. La testosterona está ligada a la competitividad y al deseo sexual. No es raro que si buscas la lista de las 10 personas más ricas del mundo, no haya ninguna mujer entre esas 10 personas. Te dirán que es patriarcado, yo prefiero llamarlo biología. Pero hay algo más que quizá no sabes, y es que aunque correlación no es causalidad, varios estudios muestran que niveles altos de testosterona se asocian con una menor respuesta emocional en general, una menor actividad en la amígdala, que es la parte que procesa el miedo y la tristeza, entre otras cosas, y una mayor tolerancia al estrés emocional. Otros estudios apuntan a que más testosterona está asociada a menos empatía emocional, que eso no significa menos empatía cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Empatía emocional es la capacidad de sentir una emoción cuando estás viendo algo. Por ejemplo, vemos la película de Titanic, vemos que Jack se está ahogando y que Rose está llorando a lágrima viva y nosotros empezamos emocionalmente a sentir esa emoción y nos ponemos a llorar también. Eso sería empatía emocional. Empatía cognitiva es que tú estás viendo Titanic, estás viendo que Rose está llorando a lágrima viva y sabes reconocer que está triste y sabes entender por qué está triste, pero no necesariamente hace que tú te sientas emocionalmente de ninguna manera. Que tiene mucho sentido si te fijas con que las mujeres tengan mucha más empatía emocional que nosotros. Que eso no quiere decir, como digo, empatía cognitiva. Y ojo, otra de las cosas que también se ven en estudios es que niveles altos de prolactina, que en mujeres son casi el doble, están relacionados con una mayor propensión al llanto. Entonces, yo me pregunto, si tenemos todos estos datos de las hormonas, de estas diferencias hormonales, ¿por qué tanta obsesión en que los hombres sí lloran? Cuando todos los datos apuntan a que no lloran. O no es tan natural en ellos que lloren, no es tan común en ellos que lloren, no estamos cableados de la misma manera para llorar tan fácilmente. No porque lo diga yo, se llama biología. ¿Cómo es posible que sepamos esto desde hace décadas, con una evidencia clara, desde la biología evolutiva, y aún así se nos diga que si no llora es porque está bloqueado o traumatizado? En 2023, el Ministerio de Igualdad lanzó una campaña con el lema de ser un hombre sensible que cuida, que muestra emociones, no te hace menos hombre. En 2021, el Ministerio de Igualdad lanzó otra campaña que decía a los jóvenes, tú también puedes llorar, tú también puedes sentirte vulnerable, y no por eso eres menos hombre. ¿Por qué esta insistencia en ocultar lo evidente? ¿Por qué esta gente no aprende a abrir un libro de biología y entender nuestras diferencias a nivel hormonal y qué tipo de mecanismos o qué tipo de consecuencias tienen
el tener más niveles de una hormona u otra, por ejemplo. ¿Por qué tanto empeño en hacernos creer una falsa realidad? Porque el relato social actual dice que si no lloras es porque estás reprimido, nunca porque tu biología es distinta. Y esta es la verdad. No estás roto, solo estás hecho de manera distinta, estás cableado de manera diferente. Si juntas este condicionamiento con otra realidad brutal, que es que los niveles de testosterona en hombres hoy en día están por los suelos, ¿de verdad te sorprende que estemos como estamos? ¿Te sorprende que cada vez más hombres se comporten como mujeres en sus relaciones? Porque a mí no. Además, hoy cualquier rasgo de la masculinidad tradicional se etiqueta como casi una patología. Nos dicen que ser hombre, como lo hemos sido durante milenios, es casi estar enfermo. ¿Y cuál es la cura? Pues muy simple. Abrazar tu lado femenino, llorar más, hablar más, sensibilizarte más y, en resumen, feminizar más todavía al hombre. Por una masculinidad deconstruida, que te dirían. Multitud de estudios apuntan a que las mujeres procesan las emociones de una manera diferente a los hombres. Literalmente, nuestro cerebro está cableado de forma distinta. Ellas suelen tener mayor reactividad emocional, más tendencia a la ansiedad y una mayor facilidad para expresar lo que sienten que nosotros. Además, las mujeres tienen una tendencia al solipsismo, lo que las lleva a reinterpretar la realidad según el estado emocional que ellas tengan en el presente. Y esto no es un insulto, esto es un hecho biológico y psicológico. Los hombres somos diferentes, pero se nos lleva décadas señalando con el dedo y llamándonos fríos, desconectados o tóxicos por no replicar el mismo modelo que ella. Es como obligar a zurdos y a diestros a escribir solo con la mano derecha porque es la correcta. No tiene sentido, pero es la realidad en la que vivimos. Este cóctel es lo que hace que los hombres que no tienen esta información de la red pill por supuesto, bien entendida, hoy en día vayan cargando con la culpa de sentir que algo no va bien en ellos. Que crean que deben abrirse más, llorar más, compartir más y esforzarse más para encajar su experiencia en el molde femenino que desde que somos pequeñitos nos han enseñado que tenemos que encajar. Sin embargo, ¿qué consiguen cuando hacen esto? Cuando se abren, son más emocionales y son más tal. Pues lo único que consiguen es debilitar su identidad masculina, perder atractivo y respeto de las mujeres que intentan atraer, precisamente intentando identificarse más con ellas, volverse más dependientes emocionalmente de la validación femenina y, por tanto, engancharse mucho más rápido a esas relaciones. Por tanto, ¿crees que es raro que cada vez más hombres sufran de dependencia emocional, o como nosotros la llamamos monitis, por las mujeres? Porque yo no. Es obvio que todo este cóctel de menor testosterona, un cambio obviamente es algo multifactorial, ¿no? Este cambio a nivel social que ha habido, toda la presión del condicionamiento social que desde hace décadas nos viene enseñando a cómo se supone que deberíamos de procesar, interpretar y manejar nuestras emociones, que no están teniendo en cuenta algo tan básico y tan ya sabido como las diferencias principales y fundamentales entre hombres y mujeres. El hecho de que todo eso lo metamos en un cóctel nos lleva a que a día de hoy, que es lo que preguntaba este compañero en el directo que hice el otro día en la comunidad gratuita de Telegram, decía que por qué o que cuál sería el perfil de un hombre que era menos propenso a sufrir de esta dependencia emocional, de este enganche, ¿vale? Cuando hablamos de esta dependencia emocional, estoy seguro de que si estás escuchando esto te va a resultar representativo. Hablamos de que cuando sales de una relación, por ejemplo, incluso estando dentro de una relación, esa sensación de que no puedes perder a esa persona, de que si pierdes a esa persona, esa relación, se te acaba todo. Como esa sensación de agonía, de engancharte a esa persona como sea, de querer reconectar con ella, de querer que vuelva y de estar casi desesperado por arreglar las cosas. ¿Te extraña que cada vez más hombres se comporten de esa manera? Cuando desde que eres pequeño estás siendo educado por profesoras, mujeres, por supuesto, que son mayoritarias, a cómo se supone que tienes que comportarte, cómo se supone que tienes que expresar tus emociones, cómo se supone que tienes que gestionar tus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, con el cúmulo, con el paso del tiempo, con el hecho de que del contenido que ves, de las noticias, de las películas, de los libros, de la música que consumes, que todo está impregnado por esa misma realidad femenina en la que vivimos, lo normal es que cuando tú ya seas un adulto, tu forma de relacionarte con tus emociones, tu forma de expresar tus emociones, tu forma de gestionarlas, es completamente femenina. Es muy parecida
a la de una mujer, porque te han hecho creer que es esa la forma correcta, que cualquier cosa diferente a eso es que hay algo mal en ti, eres frío, eres un despegado, eres un tío tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando te metes en una relación con esta base, lo normal es que la relación no vaya bien, porque lejos de generar ningún tipo de polaridad, siendo tú masculino y siendo ella femenina, lo que estás generando es cero polaridad, porque ella es femenina y tú eres femenino también. Y por tanto generas menos atracción, menos respeto, y eso simplemente solo para empezar a abrir boca. Porque lo que acaba ocurriendo después es que tú te enganchas emocionalmente como si fueras una mujer. Y tu forma de interpretar lo que está pasando en esa relación, cuando la cosa no va bien, cuando algo empieza a no ir como tú esperas o empiezas a sospechar de algo, es priorizando más esas emociones, priorizando más eso, cómo te sientes y dándole muchísima más importancia a eso. Y de repente todas tus conversaciones, cuando vas con un amigo, cuando vas con alguien, para intentar trabajar sobre eso, es acerca de cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te hizo sentir. Algo que en realidad no va a cambiar absolutamente nada de la realidad en la que vives, pero es para lo que te han condicionado. Luego te preguntas, ¿qué falla? ¿Cuál es el problema? El problema es la base de todo, la base de cuando entras a una relación que ya está sesgado en cuanto a tu manera de poder vivir o experimentar esas emociones, porque no tiene una forma masculina, porque no te la han enseñado, porque nadie te lo dijo, salvo que empiezas a reconectar con este tipo de información, empiezas a reconectar con esta red pill bien entendida y empiezas a recuperar una masculinidad positiva. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Recuerda que he creado un curso gratuito, son 7 lecciones por escrito, cada una con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para ella. Si te gusta lo que escuchas en este podcast, te va a encantar lo que vas a leer en ese curso. Y si quieres recibirlo, simplemente haz clic en el enlace que te dejo debajo de este podcast en la descripción o en nombrealfa.top/curso-gratis. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.